Abrimos el último bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando con Javier Balsa, que ha compilado esta gran investigación con una pregunta primordial. ¿Por qué ganó Milei? Libro de reciente publicación y que se está presentando este viernes en un conversatorio en la Facultad de Ciencias Sociales. Javier, me decías recién esta cuestión del voto ideologizado, que uno también pensaría, bueno, hay como núcleos duros, es la interpretación que a veces se hace, hay núcleos duros y después hay como un voto más lábil que va por un lado, va para el otro. Vos me decís, no, está bien, digamos, se ven compartimentos estancos. A ver, obviamente hay una polarización muy fuerte y también querría remarcar, porque a veces si no, digamos, del campo más nacional y popular, pareciera que es una derrota catastrófica y que... No, las opiniones estaban claramente divididas. Había un 25% muy neoliberal, un 25% moderadamente neoliberal, un 25% moderadamente nacional popular y un 25% fuertemente nacional popular. Es decir, una sociedad dividida en cuartos. Una sociedad dividida en cuartos, fuertemente, que es algo raro. Por ejemplo, en la cuestión del progresismo o el conservadurismo había una distribución un poco más acampanada, lo que sería una distribución normal. Es decir, no tantos casos en los extremos y más casos en el centro, inclinándose o más para el conservadurismo o más para el progresismo. Lo cierto es que llamó la atención después del desastre del gobierno de Mauricio Macri que el neoliberalismo lograra reposicionarse como una fuerza ideológicamente, en lo ideológico y en lo político, tan potente, ¿no? O sea, eso fue un efecto importante. Ahora, como reacción frente a eso, y ante el peligro que sintió la gente progresista o la gente nacional popular de un posible triunfo de Milei, porque se veía más o menos claro para dónde iba a ir, porque él lo enunció con claridad y firmeza, digamos, ¿no? Ahora, después hablemos un cachito de eso. Se reconstruyó también una militancia que estaba muy quieta, sobre todo por el gobierno de Alberto Fernández, había quedado como desorientada. Bueno, se activó en esa campaña y se la vio muy activa en redes para las generales y para el balotaje. Y se activó y estuvo a punto de ganar, etcétera. O sea, quiero decir, y ese núcleo, después vamos a ver una encuesta actual, sigue teniendo esa misma posición claramente nacional popular, de centro izquierda, progresista. Es decir, no duda esa base de sus ideas. Digamos, en esa escala que yo les digo que hago con muchas preguntas, si 100 es neoliberal y 0 es nacional popular, el promedio del votante de Massa en el balotaje era 16, es decir, tenía ideas muy claramente en lo socioeconómico, muy nacional populares o de izquierda. No dudaba de esa posición, ¿no? O sea, ahora, es cierto que dos cosas. Milei sobre todo, pero también Macri, lograron inclinar la cancha. Es decir, reparemos, pensando en el futuro, ellos no fueron a por el votante de centro. No es que dijeron, vamos a moderar el discurso y vamos a ver cómo captamos votantes del centro. Eso hizo un poco Rodríguez Larreta. Ellos fueron a inclinar la cancha y a sostener una promesa, un discurso, una apuesta a futuro de un programa ultra neoliberal. Que incluso hacía que los otros sectores también se corrieran, no del centro, sino hasta con algunas medidas que simpatizaran con la derecha. Tal cual, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender de eso, ¿no? O sea, lo que hay que tener no solo es manejo de redes, de medios, etcétera, sino un discurso claro y potente para instalar. Una propuesta que entusiasme y sobre todo que entusiasme a los sectores juveniles. Algo que ni Alberto Fernández ni Massa lograron hacer. Entonces, pensando a futuro tenemos que pensar en eso. Y lo otro que lograron hacer, pensemos que estaba bastante dividida la sociedad en progresismo, conservadurismo, nacional populares, neoliberales, fue instalar una visión muy simple de la sociedad que nos costó revertir. Había una pregunta que decía, ¿cómo es la sociedad para usted? ¿Son muchos sectores con intereses distintos pero ninguno se impone a los demás? 25% decía esto. Ahora, el 75% diría la imagen opuesta, que era un circuito pequeño con una flecha hacia un círculo más grande. Hay una minoría que le impone los intereses a la mayoría. Esa es la idea que primaba. 75%. Ahora después nosotros hacemos preguntas abiertas. Vamos a ver después si nos da el tiempo a ver qué opinan del peronismo hoy. Entonces la gente escribe. En su celular escribe, ¿no? ¿Y quién es esa minoría? La gente escribía. Hay que después analizar. ¿Y quién te decían que era esa minoría? Uno que hubiera esperado. La burguesía, la oligarquía, los terratenientes, el círculo rojo. Bueno, 20% decía eso. Más del 40% decía
las feministas, el movimiento LGBT, los sindicalistas, los piqueteros, los políticos, los kirchneristas. Es decir, habían logrado instalar en la sociedad que había una minoría que era, digamos, que políticamente no tiene casi peso en la sociedad, que no puede manejar la sociedad, y sin embargo había un sector enorme que pensaba así. Y esos votos de centro que pensaban así fueron captados y fueron casi todos para Milei. Vos hablaste recién, vinculando con esto, vos decías varones jóvenes, casi el 80% lo votaron, y ahí sí digo, con la potencia también directamente proporcional a la potencia que tuvo el movimiento feminista en los últimos tiempos, ¿no? ¿Varones Sí. enojados con eso o no? Sí. Sí. Ahí hubo dos cosas. Primero, las mujeres están divididas, no son todas feministas. No, está claro. Entonces hubo un porcentaje de mujeres importante, minoritario, pero importante, 40 y pico % de las mujeres votó a Milei. Claro. Incluso de mujeres jóvenes votaron a Milei. Ahora sí, donde Milei arrasa es en el votante masculino menor de 30 años. Y ese votante, detectamos que es un votante que se siente incómodo frente al movimiento feminista. El 40% dice que no sabe bien cómo relacionarse con las mujeres porque son muy feministas. E incluso que quieren una identidad, ¿no? O sea, el feminismo a muchas mujeres le dio una identidad. E incluso uno puede ver claramente que hasta el día de hoy las mujeres son mucho más progresistas y mucho menos neoliberales que los hombres. En cambio, estos hombres se quedaron como un poco huérfanos y un poco solos. Tenemos otras encuestas que muestran que los varones solos suben mucho más su voto hacia Milei, ¿no? O sea, ahí hay algo de un discurso más potente, convocante, universal, ¿no? Que el peronismo perdió. En toda esa gama de preguntas, porque uno, lo que por ahí le parecía, no sé si de modé o no, preguntarle a alguna gente cuando decía, bueno, ¿por qué votás este gobierno con propuestas antidemocráticas? ¿Qué peso tiene la democracia? Yo hablaba con otro investigador hace un par de semanas y decía, bueno, también debe haber pesado esto de que se cayó la máxima alfonsinista, ¿no? Dijo en algún momento, con la democracia se come, se cura y se educa, y a muchos la democracia no los curó, no los educó y no les dio de comer, entonces quizás poco les importe la democracia o todavía importa. No, yo creo que todavía importa. O sea, la propia emergencia de Milei repolitizó a mucha gente, de los dos campos, ¿no? O sea, y en general la gente, hay un porcentaje que sí, que claramente no... Digo, para votar a alguien con propuestas antidemocráticas, a eso me refiero. Sí, si se o entiende sea, la pregunta, a ver, ¿no? hay un porcentaje de gente importante que piensa que Milei era realmente peligroso para la democracia, pero lo votaba igual. Y ahí pesó mucho la demonización del kirchnerismo, etc. Pero sobre todo pesó que, sí, no hay adhesiones tan fuertes a las ideas democráticas, pero no es que no crean en el sistema democrático. Se abre ahí como un interrogante que es muy difícil de medir exactamente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si este gobierno tomara medidas más antidemocráticas y vulnerara más derechos, además de esto de sacar un decreto que anula un montón de leyes o a sacar una ley que anula un montón de leyes, o que a todas luces, Claro. cualquier constitucionalista dice esto es inconstitucional. Claro. Sin embargo, sigue adelante, Sí. ¿no? O sea, se lo permiten. También hay un juego muy perverso de, bueno, si el sistema político lo permite, entonces no es tan antidemocrático. Hay un juego de ida y vuelta que el kirchnerismo lo trabajó bien en términos de instalar derechos y construir una propuesta progresista y que modificaba positivamente la vida de la gente, y la gente adhería a eso y creía que eso podía funcionar, que es lo que no pasó en el albertismo. Y bueno, hoy estamos un poco en ese encerrón. No me quiero ir sin traerlo a la actualidad y algunos números que tenías de la actualidad, Javier. Bien, nosotros hicimos una encuesta a fines de julio, principios de agosto. Ahora, reciente, Ya, fresquita. Sí. Bien. Y lo primero que aparece es una sociedad fuertemente dividida. Le preguntamos, vamos ¿qué a ir opina viendo- de la gestión de Milei? ¿No? Entonces, ahí se ve, ¿sí? Entonces, hay un 22% que lo apoya decididamente. Apoyo, es excelente la gestión de Milei, apoyo todas las medidas. Un 29% que dice, está bien, aunque algunas cosas estoy en desacuerdo. Ahí tenés más del 50%. Sí, Sí, es justo, ¿no? ¿no? Casi. Sí, 51. Casi. Y del otro lado tenemos mal, aunque algunas cosas me parecen bien, 11%, y un desastre, estoy en contra de todas las medidas, 38%. Si nos fijamos, las opiniones favorables están divididas mitad y mitad, y las opiniones desfavorables son casi todas un desastre. Ahora,
Esta sociedad dividida se corresponde casi exactamente a cómo votaron en el balotaje. ¿Sí? Entonces, fijémonos en la otra A ver, filmina. la otra que viene. Casi todos los que votaron a Milei, el 89% dice o excelente, 45%, o bien, 44%. Y solamente un 11% es crítico. O sea, son los arrepentidos de Milei. Ya tenemos un 11% de arrepentidos. Pero sigue siendo bajo, Pero sigue ¿no? siendo bajo por el grado de gobierno que lleva adelante. No por el tiempo, que normalmente la gente le da un tiempo, pero por el tipo de medidas e incluso ese 90% que estaba ahí, dejémoslo si puede ser, si le preguntamos si esto sigue igual, ¿usted saldría a protestar? No, no saldría a protestar. Bien. Ahora, dos elementos positivos de esto en términos... esa gente que piensa que está bien el gobierno no lo comunica casi a nadie, Bien. salvo amigos y familiares. Del otro lado, ¿qué tenemos? El 84% de los votantes de Massa dicen que esto es un desastre. Y sin embargo, lo comunica. Casi Lo todo dice. ese 90% que está en contra de lo que hace Milei está todo el tiempo planteando, lo comunica en su vida cotidiana, en los medios, en las redes, ¿sí? Está, digamos, en una actitud y le está reclamando al peronismo que salga. Hicimos otra pregunta abierta, en una palabra, ¿cómo describir al peronismo hoy? Y es impresionante, la gente de vuelta escribía. La palabra que más se escribió fue tibio. Javier, Tibio. felicitaciones por la investigación y gracias No, por favor. estar en Redacción Abierta. Disputas por la hegemonía y la ideología argentina. ¿Por qué ganó Milei? El libro de Javier Balsa, que se va a estar presentando en un conversatorio este viernes a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos tenido el placer de charlar con el investigador, con el compilador de este libro y quien analizó todos estos estudios. Javier, muchas gracias. No, muchas gracias Y bueno, a ustedes. nos estaremos sumando allí. Nosotros, como siempre, los esperamos mañana con más Redacción Abierta por acá, por la pantalla del canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Chau. Gracias por estar del otro lado.